cosas que yo quiero reforzar esta tarde de todo lo que hemos estado hablando durante este mes en esta serie. Lo primero es que hay gente que entiende el propósito, pero entenderlo debe de llevarte a caminar en él y a vivir en él. Présteme atención, que yo siento que hay veces puede usted como distraerse y puede leer cosas que no se procesan. Hay veces la RAM se nos pega, como el teléfono se pega con tantas aplicaciones, pero hay que digerir esa idea. Una vez más, hay que digerirla. Gente que entiende el propósito, hay gente que entiende el propósito. Dice, yo creo que Dios quiere usarme, yo creo que Dios quiere hacer algo extraordinario conmigo. Pero no solamente basta con entender el propósito, hay que llevarlo y caminar en el propósito y vivir en el propósito. Caminar en el propósito quiere decir que yo hago todo para que el propósito suceda. Y vivo en el propósito. No solamente entiendo el propósito, diga conmigo, no solamente. A mí me gusta que yo pueda sentir que usted está conectado conmigo. Ahora diga conmigo, no basta con entender el propósito. Hay que caminar en el propósito y vivir en el propósito. ¿Alguien me dice amén? Esa es como una base de lo que hoy quiero dejar en tu corazón. Lo otro. Y hablando del propósito, a mí me emociona el propósito porque quiero dejar, esto va a ser como un bonus de la predicación. O sea, este es como cuando te dan una extra en el combo. Esto no está dentro de la prédica, pero vale la pena. Una de las cosas que me deseo yo que alguien pueda tener claridad es, miren, decía un amigo que hay dos decisiones en la vida que son las más importantes. La primera, aceptar a Dios, recibirlo en su corazón. Eso es de las decisiones más bellas que usted puede tomar. Gloria a Dios porque usted está aquí. Pero la segunda decisión que marca mucho nuestra vida es ¿con quién me voy a casar? Eso puede ser un buen negocio o el peor negocio de su vida. Pero obviamente nadie se quiere casar mal. Y dentro de esas cosas, cuando yo me iba a casar, aunque no voy a predicar de esto, pero dije que un bonus. Después me bendicen por aparte, ¿ok? Los que no se han casado. ¿Cuántos están casados aquí? Dios mío, felizmente casados pues. Ahí unos cuantos. No hago la pregunta de manera inversa, mejor. La pregunta que yo me hacía es, ¿cómo sé con quién me debería de haber casado? ¿O con quién me debo de casar? Porque si sabes que estás escogiendo la persona correcta, te sacaste la lotería. Y yo me saqué la lotería. Y ella se sacó la lotería. Pero esa es una pregunta válida para todos. ¿Cómo sé yo con quién me debo de casar? Y la respuesta que el Señor en ese buscar me llevó es que Dios lo que junta, escuche bien, despiértese. Dios lo que junta es propósito. ¿Alguien está aquí? Entonces, ¿cómo sé con quién yo me debería de casar si soy joven, dama, soltero? Vea si esa persona que usted está intencionando en esa relación amorosa manifiesta el propósito de Dios en su vida. Es una persona que manifiesta el propósito de Dios en su vida. Pastor, todavía eso es muy espiritual. Quiero algo más práctico, quiero que me aterrice la idea. Si tú cuando estás a la par de esa persona, oyes sus sueños, sus anhelos, y gran parte de ellos se alinean a lo que ha estado en tu corazón, no solamente como metas personales, sino espiritualmente, hay mucha compatibilidad y probablemente tengas muchas posibilidades de que pueda surgir algo que tenga éxito. Porque una de las cosas que yo aprendí en la vida es que no hay que casarse con quien uno quiere. ¿Sí? Hay que casarse con quien uno debe. Por eso algunos se casaron con el que querían, que los emocionaba, que les producía mariposita, pero ahora le produce otra cosa. Entonces, dígale que tiene la par, dígale,
un hombre y una mujer que tiene propósito se convierte en la persona adecuada para acercarse a aquella persona que también tiene propósito de Dios. Mire, un hombre que no tiene propósito, usted le va a ver que él no sabe para dónde va. No tiene iniciativa, no tiene dirección. Igual una mujer. Así que lo primero, antes, gloria a Dios, claro, fíjese, escoja lo mejor, pero dentro de eso lo mejor, que esa persona tenga propósito. Alguien dígame amén. Por eso la Biblia lo llama a eso un yugo desigual. No hay compatibilidad de propósito. Imagínense yo predicando aquí y mi esposa tal vez en otro lado no entendiendo lo que yo estoy haciendo aquí. Yo tenía que casarme con una mujer que entendiera el propósito que Dios tiene conmigo. ¿Alguien me dice amén? Es más, yo puedo predicar hoy toda la noche y mi esposa va, cuando me reciba, me va a dar besos. Ay, qué lindo, me va a decir. Propósito. Alguien dígame amén si entendió eso. Si tu novia no está aquí hoy, pensala 10 veces. Pero si está aquí, vas encaminado. No es el 100%, pero hay algo bueno ahí. Alguien dígame amén. ¿Cuántas esposas tienen a su esposo aquí? Gloria a Dios. Usted ya la hizo. Usted está bendecido. ¿Me entiende? Pero ahora regresando a la prédica. Vea esto. Y ¿sabe qué? Es que esto me apasiona tanto a mí. Un hombre y una mujer que tiene propósito, no lo sorprende la vida. La vida lo sorprende. No lo sorprende la vida. Él sorprende a la vida. ¿Me entiende? Porque hay gente que dice, quiero que me sorprenda la vida. No, un hombre que tiene propósito no lo sorprende la vida. Él sorprende a la vida. Porque él tiene dirección. Dicho de otra manera, un hombre que no tiene propósito puede razonar de esta manera. ¿A dónde vamos? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Es una persona que la vida le puede sorprender. Pero no, cuando uno tiene propósito, dígale que tiene a la par, un hombre y una mujer de Dios, no lo sorprende la vida. Él sorprende a la vida. Espero que hayas entendido eso. Ahora vea esto. Son cosas bien fuertes, pero hay que procesarlas así. Una de las estrategias que el enemigo hace para diluir el propósito, primeramente es atacar tu identidad. Luego, eso se transfiere en manifestando que él pueda apagar tu fe y convertir eso en miedo. Y el miedo logra paralizarte. Y cuando observamos los hombres de Dios en toda la Biblia, todos pasaron por procesos a través de los cuales encontraron su propósito de vida y su propósito ministerial y su propósito eterno. ¿Cómo dije? Rápido. Uy. Alguien ayúdeme, diga conmigo, propósito de vida, propósito ministerial. Entienda ese propósito ministerial, lo que Dios te ha llamado a hacer en su obra. Y propósito eterno. Ahora vea esto. El propósito siempre se aclara en la medida en que ejercemos obediencia y fe. Esto lo dije yo el domingo. ¿Alguien se acuerda? Este es el propósito de Dios. Y yo aplico, aquí estoy yo, y aplico fe y obediencia, me acerco al propósito. Aplico desobediencia y no aplico fe. Digo yo, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios ya me abandonó, me desechó? Dice el Señor, no, hijo, aplica obediencia y aplica fe. Y cada vez que aplicas obediencia y aplica fe, te acercas al propósito que Dios tiene para contigo. ¿Hay alguien aquí esta noche que quiere aplicar obediencia y fe?
se acerca al propósito. Amén. Ese es el secreto. Obediencia y fe. Obediencia y fe se acerca al propósito. Ahora ve esto. Esto fue como la base de un montón de ideas. Cuando venimos al Señor entendemos que el propósito no se inventa. ¿Sí? Uno no puede caminar por la vida inventándose un propósito. Cuando aplica obediencia y fe, el propósito que Dios tiene con usted se hace claro. Y esa claridad de entendimiento y revelación de quien entiende el propósito te lleva a estas 5 cosas que quiero dejarte en tu corazón. Número 1, cuando estamos bajo el propósito, lo primero es, una persona que entiende entendimiento y revelación del propósito es que entiende que nada sucede al azar y nada está fuera del plan de Dios. Levante sus manos al cielo conmigo y diga conmigo, nada. Ahora háblelo fuertemente, diga conmigo, nada de lo que sucede en mi vida es producto del azar. Todo está dentro del plan de Dios. Amén. Todo está dentro del plan de Dios. Nada sucede por azar. Miren lo que dice la Escritura, pero hay una condicionante. Pastor, pero si lo que me ha estado pasando usted no sabe. Usted no sabe lo que me ha pasado desde niño, desde joven o ahora de anciano. Mira lo que dice la palabra, Efesios 1:11. Además, debido a que estamos unidos, ¿a quién? A Cristo, dice esta versión. Hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas sucedan conforme a ¿qué? ¿Qué tiene Dios? Ahí. ¿Qué tiene Dios con usted? Un plan. Pero hoy, siempre la condicionante es, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque estamos unidos. ¿A quién? ¿A quién? A Cristo. ¿Qué dice la gente allá afuera cuando le pasa algo? ¿Sí? ¿Qué dice? Dios me está castigando. Y la gente se pone a llorar. Y yo le reclamé a Dios, dice, y Dios me ha castigado. Pero ahora que usted está en Cristo, no puede salir de su boca y decir, es que Dios me está castigando. Es que Dios me ha venido todo este mal. No, ahora estás en Cristo, estás en prueba. Pero lo que estás pasando está dentro del plan de Dios. Está dentro del plan de Dios. Amén. Génesis 50:20. Esta es una historia fascinante. Dice la Biblia que José lo vendieron sus hermanos. Miren, si lo vendieron sus hermanos, no se aflija. Pero dice la Biblia que lo vendieron sus hermanos. Y luego pasa una crisis y sus hermanos llegan a Egipto buscando comida. Él los tiene de frente. Dios lo levantó desde la cárcel de esclavo y lo levantó, lo acusaron falsamente y ahora es la mano derecha de Faraón porque Dios le dio gracia, le dio favor. Pero miren lo que dice la palabra. Además, dice, vosotros pensasteis mal contra mí. Está hablando José. Y luego, mas Dios lo encaminó ¿a qué cosa? ¿Está leyendo conmigo? A bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así que esta es la palabra. Lo que la gente ha pensado mal en contra de ti, Dios lo va a encaminar para bien. Óigame, si usted está en el propósito de Dios, yo le voy a decir algo. Esto que le voy a decir es fuerte. No ande peleando con nadie, hermano. ¿Aló? Usted no pelee con nadie. Usted no se disguste por el que le quiere hacer mal. Usted no se disguste por el que habla mal de usted. Porque si usted está en el propósito de Dios,
aún eso mal que alguien pensó de usted, Dios lo va a encaminar en bien. Amén. Propósito. Ahí está José. Lo segundo, rápidamente, toda prueba. Óigame, ¿cuántos están en el propósito? Levanten la mano aquí. ¿Cuántos están en Cristo? Dígame amén fuerte esta noche. Porque yo quiero que por la palabra usted pueda reaccionar esta tarde a muchas cosas. Lo segundo es que toda prueba, escúcheme bien, es momentánea. Y tu actitud refleja cuánto entiendes de tu propósito. Miren lo que dice 2 Corintios 4:17. Porque esta breve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que no se ven, las cosas que se ven, perdón, son ¿cómo? ¿Cómo es la prueba? No, háblelo, oferta. ¿Cómo dice la prueba? Es temporal. Pastor, ya llevo años. Tener fe es temporal. Dice la Escritura, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, el propósito no se ve, la prueba se ve, pero es temporal. El propósito no se ve, pero ese es eterno. Amén. El propósito es eterno. Y aquí la cosa se pone complicada. Y mire, yo le voy a decir algo. Yo no estoy en sus zapatos, ni quiero estarlo. Yo no sé la prueba que usted está pasando, sea grande, pequeña, pero hay dos cosas. Cuando nosotros entendemos el propósito y que la fe es momentánea, pero nuestra actitud refleja qué nivel de entendimiento tenemos del propósito de Dios. Ahora vea esto. ¿Lloramos o cantamos en la prueba? ¿Aló? No, siendo honesto, la primera opción es más común. Dijo ahí alguien, llorar y cantar. Dígale que tiene la par. En la prueba, ¿lloramos o cantamos? ¿Qué dice el público? Mano, ¿es difícil, sí o no? ¿Es duro? ¿Lloramos o oramos? ¿Maldecimos o adoramos? ¿Qué cosa? Miren lo que dice la palabra. Dos hombres que entienden el propósito eterno de Dios. Dice la Escritura de Pablo, a la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban, ¿qué cosa? Himnos a Dios, mientras los presos le escuchaban. Y hay dos cosas aquí. ¿Eres preso de tu prueba? ¿O aún en la cárcel eres libre adorando? Aún en el dolor eres libre adorando. Miren, ¿saben? Una de las cosas que yo me sorprende de mi madre es que durante tantos años de una prueba de años de salud quebrantada, nunca he visto a mi madre quejarse y renegar contra Dios.
Y eso me ha enseñado y nos ha enseñado mucho a nosotros. Dígale que tiene la par, aquel que entiende el propósito, aún en el dolor, siempre saca fuerzas para orar y adorar a Dios. Amén. Señor, no entiendo lo que estoy pasando, pero tampoco voy donde alguien a quejarme, sino que entiendo que aunque el proceso es duro, oro y adoro. Lo tercero de personas y gente que entiende el propósito que Dios tiene para usted. Ahora vuelva a ver el que tiene la par y dígale, el Señor tiene un propósito grande contigo y es importante que lo entiendas. Lo tercero, mire, alguien que entiende propósito eterno de Dios. Tercer principio que usted debe de ejecutar en su vida es que entiende, nada es estable. Escuche bien. Nada es estable ni permanente. Solo el propósito de Dios. ¿Sí? Hoy estamos sanos tal vez, pero mañana te puede faltar la salud. Pero el propósito de Dios sigue. Mañana puedes quebrar económicamente. ¿Y sabe qué le pasa a la gente? Pasa una prueba, pasa una dificultad, pero como no entiende propósito, sale huyendo al ruido de los caites. Pero aquel que entiende propósito, dice Dios, en prueba, en abundancia, en dificultad, en llanto, en dolor, en bendición, con frío, con lluvia, con calor. Propósito, propósito, me mantengo. Dígale que tiene la par, dígale, nada es estable en esta vida, ni permanente. Hay un dicho muy mundano, dicen que la rueda da vuelta en comparación con la vida. Pero eso, si lo aplicamos al propósito, es que aquel que está parado en la roca, que es Cristo, entiende que cualquier temporada puede venir. Pero si entiendes el propósito y lo que eres en Dios, vas a sostenerte y vas a vencer y vas a permanecer. Miren lo que dice la palabra. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Y eso habla de la inconstancia de la vida. Hay momentos en donde la economía está bien, hay veces baja, muy baja, terriblemente baja. No sé si hay algo más terriblemente baja, recontra horrible. Se secó la hierba, se marchitó la flor, pero la palabra permanece. Se cerraron las puertas, pero la palabra permanece. Te dieron un mal diagnóstico, pero la palabra permanece. Es gente que entiende propósito. Ahora vea esto. Lo quinto, casi cierro. Y esto es bien complejo de entender. Y está muy relacionado a otro. ¿Cuántos de los que están aquí entienden que Dios tiene un propósito con usted? Número 5. No siempre trate de procesarlo conmigo, porque cuando el Señor me enseñó esto, yo lo he entendido y lo he visto en la vida. No siempre lo que yo veo como bueno es el propósito de Dios para mí. Óigame.
Vea eso, no siempre lo que yo veo como bueno es el propósito de Dios para mí. Eso es bien complicado, porque es un momento de la vida en donde nosotros tenemos que aplicar discernimiento. Hay veces veo que algo es bueno, veo una buena oportunidad, pero eso que tú ves como algo bueno, no siempre es el propósito de Dios para ti. Por eso hay mujeres y hombres que miraron una mujer y dijeron, esta es la mejor y este es lo más bueno, pero no era el propósito de Dios para ellos. ¿Está aquí? Esto yo lo he visto claramente. Ahora vea esto. Y no siempre lo que considero como lo mejor es lo mejor que Dios tiene para mí. Y después voy a entrar como en una contraposición de esto. Pero permítame, vamos a la palabra. Mateo 16, 22, 23. Jesús está a punto de ir a la cruz. Y mire cómo habla el maligno usando como instrumento al discípulo del Señor. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. Escúcheme esto, pinta el cuadro, vea la escena. Jesús va a morir. Y Pedro llama a Jesús y le dice, Señor, mira, yo te voy a decir algo. Tenete lástima y reconsidera ir a la cruz. Porque lo que vas a pasar es difícil, es duro. Y de ninguna manera te pase esto. Y las palabras, escuchen esto. ¿Quién de ustedes, si a alguien va a pasar un momento de dolor como la crucifixión, y de pronto oye que alguien le dice, mira, ¿para qué te vas a meter a gran clavo, como decimos en nicaragüense? Mejor quédate aquí. Dice la Biblia, si usted lee el versículo más adelante, porque no lo puse ahí, pero los que han leído la Biblia, ¿cuál fue la respuesta del Señor a esta escena? Alguien que me ayude. Los que no han leído la Biblia, Jesús le respondió a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me sos estorbo. La pregunta es, ¿le estaba diciendo algo malo Pedro a Jesús? No. Pero dígale que tiene la par, dígale, pero eso bueno, estorbaba el propósito. Entonces hay veces pueden venir cosas que son buenas humanamente, pero estorban el propósito que Dios tiene para contigo. Estoy parado en una papa caliente con esto que te estoy diciendo. Porque ¿quién diría que lo bueno que tú ves como bueno probablemente sea lo que te aleje del propósito de Dios? Pues para que sepa esto, que lo bueno y lo malo está por debajo del propósito de Dios. El propósito de Dios está muy encima. Y no tiene que ver con esa cualidad moral de lo bueno o lo malo, porque el propósito de Dios prevalecerá. Ahora vea esto. Te lo voy a poner de otra manera. Si logramos entender el propósito a partir de esta serie, entonces caminaremos, escúcheme bien, cada día conscientes de que Dios quiere manifestarse dándonos instrucciones claras. ¿Cómo son las instrucciones de Dios? Claras para nuestra bendición y la de nuestra familia, y vamos a caminar con claridad. Porque esta es una de las cosas. ¿Cómo sé, pastor, que yo estoy caminando acertadamente en el propósito de Dios? Todos ustedes, al igual que yo, tomamos decisiones a diario. Pregunta, ¿quién se quiere equivocar?
¿Quién se quiere equivocar si se va a casar? ¿Quién se quiere equivocar de ustedes si mañana va a hacer un negocio? Y no es que probablemente no te vayas a equivocar, sino aún por encima de equivocarte, que estés dentro del propósito. ¿Aló? Porque ya te dije que Dios puede aún convertir lo que aparentemente es malo en el propósito de Él. Pero el punto está en cómo yo puedo tener esa claridad. Y me lleva la escritura a algo que te va a desacomodar las ideas de la cabeza. Vea esto. Génesis capítulo 13, con esto cierro. Y alzó Lot sus ojos. Contexto, para los que no leen la Biblia y solamente miran TikTok. Vean esto. Contexto. Dios le da un llamado a Abraham. Le revela un propósito eterno. Levantar un pueblo con promesas. ¿Sí? Pero Abraham no tiene hijo. Lo sigue un sobrino de él que se llama Lot. Pero estos hombres eran tan millonarios, dice la Biblia, tan ricos, tenían tantos bienes materiales, que llegó un momento en que sus negocios y sus pertenencias crecieron tanto. Y dice que empezó a haber fricciones entre los trabajadores de Lot y los de Abraham. Pero Abraham dice que él se para donde su sobrino y le dice: mirad, estamos teniendo problemas. Tus trabajadores y los míos están teniendo fricción y vamos a tener un problema. Y antes de que este problema se nos complique, entonces él le dice: mira, sobrino, escoge. Si vos te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Miren mi derecha, la derecha de ustedes. Y le dije: a mi izquierda y mi derecha, la derecha de ustedes. Vean eso. Si yo me voy a la derecha mía, yo me voy a la izquierda. Y ahora Lot le dice esta palabra. Y Abraham dice: y alzó, Génesis 13:10, y alzó Lot sus ojos. Y este no tenía nada de tonto. Es su tío, recuerde. Y le dice: alzó Lot, ¿qué cosa? Y vio toda la llanura del Jordán. Usted imagínese un terreno planito, bello. Y dice que toda era de riego, como el huerto de Jehová. ¿Usted se imagina? Su tío lo pone a escoger entre un pedregal, ¿sí?, y un lugar que dice la Biblia que parecía el huerto del Señor. Y aquel: bueno, tío, ¿estás seguro que yo escoja donde? Y dice que él alce. No, sí. Y aquí no hay discusión. Y dice que él escogió el Jordán como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Antes de eso. Pero versículo más adelante, el 12: y acampó Abraham en la tierra ¿de dónde? De Canaán. Pero vea esto: en tanto Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta, no se desenfoque, ¿hasta dónde? ¿Está ahí? ¿Están leyendo conmigo? Hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y ese es el punto. Si usted ha leído la historia, el hombre vio la tierra, pero a medida de que él estaba en la tierra fértil, dice la Biblia que él fue avanzando, y cuando miró, el hombre era un sodomita. Prácticamente estaba en Sodoma y en Gomorra. Y los que han leído la Biblia, de ahí se deriva la palabra los sodomitas, donde la gente dice: es una Sodoma y es una Gomorra. Y es todo tipo de aberración. El punto de esto es que después su tío lo tiene que ir a rescatar.
¿Y qué es lo que quiero dejar en tu corazón de la claridad del propósito de Dios para tu vida y para mi vida? Es esto: no siempre el camino duro es el camino de la ruina. Porque Abraham escogió el camino, ¿cómo era? Ya se lo dije, era un camino terrible. Ahora háblele a su vecino, dígale: no siempre el camino más duro es el camino de tu fracaso. Si estás en obediencia y en fe, estás en el propósito. ¡Oh, Dios mío! Le pasó de noche a alguno. Por eso el que entiende propósito, no hay lugar malo. Lo que hay es corazón malo. Por eso el que entiende propósito, aún en este país, que para muchos es duro, Dios te va a bendecir porque estás en el propósito. Estás en el propósito. Ahora, no siempre el camino de lo verde, de la prosperidad, es el camino de tu propósito. Sino preguntarle a Lot, que terminó, ¿a dónde? Pero había agarrado la mejor tierra. Pero no estaba en el propósito porque no estaba en obediencia ni tenía fe. ¿Aló? Entonces no se estrese cuando mire gente que está en la tierra verde, ni en el Jordán, ni envidia a la gente que está en Sodoma y en Gomorra, porque eso no significa que ellos están en el propósito ni en la bendición de Dios. Y Abraham estaba allá en lo árido, pero estaba bajo el propósito de Dios. ¿Entiendes la palabra? Estás en prueba, pero estás en obediencia. ¿Cuántos están en prueba aquí? Estás en obediencia, estás aplicando fe, estás dentro del propósito. Estás en prueba, pero estás adorando. Si estás en obediencia, aunque no veas nada, el Señor tiene un plan. Amén. Propósito. Yo no sé a quién le está hablando esta noche el Señor. Estás en prueba, pero estás sirviendo. Estás aplicando obediencia y fe y estás en el propósito de Dios. No se trata del lugar, se trata de que si estás en obediencia y en el propósito. Te quiero pedir que te pongas de pie, pero que también salgas de tu silla mientras adoramos al Señor.